En esta instancia, a dialogar con el abogado Gustavo Nievas. Mire que hemos seguido el caso del neonatal, y cuando todo parecía que estaba resuelto con una sentencia de condena perpetua para la supuesta única implicada, la defendida del abogado Nievas que charla con nosotros, la enfermera Brenda Agüero. Neonatal que en los últimos días tomó giro tipo caso juicio Maradona. ¿Cómo le va? Bien. Bien. Preocupado porque en realidad esta causa no nos deja de parar novedades. Cuando nosotros asumimos en marzo del 2023, a poco de revisar el expediente nos dimos con que, siendo el distrito 4 donde está el neonatal, le habían colocado un fiscal del distrito 3, que terminó siendo, como nosotros dijimos en un primer momento, el fiscal amigo. Después nos dimos con que habían desaparecido partidas de remedio que nunca jamás se supo dónde estuvieron. Luego modificaron la escena del crimen, lo cual es un elemento importante para cualquier investigación. Desmantelaron absolutamente el centro obstétrico. Y el 10 de junio del 2022, apenas habían terminado de ocurrir los hechos, vino el vicegobernador Calvo e reinauguró el centro obstétrico, con lo cual desapareció toda prueba que se podía tener del caso. Llegamos a los empujones al juicio porque verdaderamente nosotros, en una causa tan grande, en aquel momento teníamos 30, 35 cuerpos. Irse en alguna oposición al juez de control implicaba paralizar 3, 4 meses la investigación. La única detenida era Brenda, así que fuimos cuidadosos en eso. Y finalmente llegamos a juicio con la única oposición que interpusimos nosotros, que fue pedirle al juez de control que no permita que Garzón hiciera lo que quería hacer, que era separar la Brenda de todos los demás. Entonces él había mandado juicio a Brenda Agüero, enviado juicio a Brenda Agüero, y había agravado la situación de los funcionarios, con los cuales los dejó al borde de pasar al fuero anticorrupción. El juicio fue un juicio muy ordenado al principio, muy trabajoso, porque extenso como estaba previsto. Como estaba previsto, y aparte terminamos teniendo 60 y pico de audiencias, 99 testigos, pericias médicas, pericias informáticas, pericias psicológicas. Un juicio muy trabajoso. Pero en los últimos 15 días se enrareció el panorama, porque pareció que había llegado del Superior Tribunal o del Ministerio Público Fiscal una bajada de línea, donde de pronto se enrareció con respecto a la defensa, y se permitió que los querellantes y el Ministerio Público Fiscal hiciera prácticamente lo que se le ocurrió en cuanto a testigos, prueba y todo lo demás. Y llegó el juicio, los alegatos, llegaron las últimas palabras, y el 18 de junio se fijó a audiencia. Fue extraño, porque yo he participado en muchos juicios, nunca me pasó de que el jurado se encierra de velar a las 10 de la mañana y que sea a las 7 de la tarde y no terminaban. Luego nos enteraríamos de alguna cosa que hoy se los voy a contar. Porque hay un montón de cosas que nos fuimos enterando después de la sentencia, después del juicio. Finalmente a las 8:30 salieron. 20 y 30. 20 y 30 salieron, y nosotros escuchamos, porque uno escuchando la parte resolutiva deduce, escuchamos que a Brenda la condenaban en un voto dividido, porque decía por mayoría. Pero hasta que no llegó la sentencia, la lectura de los fundamentos, que fue el 23 de julio... Ustedes no sabían cómo era el score. No sabíamos cómo era el score, ¿no? Alguien nos contó cómo era, pero lo teníamos que ver en la sentencia. Y cuando se leyó la sentencia nos dimos con 2 o 3 cosas relevantes. Primero, que el voto popular, el voto del jurado popular, se había dividido en 50%. Había 4 jurados que estimaban que Brenda había participado, y había 4 jurados que estimaron que Brenda era inocente. Una cosa, por cierto, muy importante. Estamos hablando de equidata, y 4 y 4. 4 y 4. Digo muy importante porque a Brenda se la condena por homicidio calificado, con una pena de prisión perpetua. Y hay 4 o 5 provincias en la Argentina que, si Brenda hubiera sido juzgada allá, estaría en su casa. Buenos Aires, Salta, Entre Ríos, Neuquén, que estaría en su casa. ¿Por qué? Porque la ley de jurado popular en otros lugares dice que cuando es una pena tan grave, solamente por mayoría o por unanimidad, lo cual es lógico. Acá nos damos con que... Tiene que ser contundente. Tiene que ser, sin lugar a duda, no tiene que haber ninguna duda.
No tiene que haber ninguna duda en cada voto, y le digo esto, duda en cada voto, porque ya le voy a explicar por qué, y no tiene que haber ninguna duda en la pronunciación de lo que se supone que son los representantes del pueblo en ese juicio, que son los jurados. El 23 nos dieron los fundamentos y nos pusimos a trabajar, y estamos trabajando para el próximo día interponer una casación en cuanto a la valoración de la prueba. ¿Qué pasó? El 23 nos dan la resolución, pero el 27 aparece en un periódico que se llama Perfil una jurada que a nosotros nos había llamado la atención, porque cada vez que hablaba una madre ella lloraba. Y después el jurado popular no tiene la experiencia ni la expertise que tiene un jurado técnico, donde ellos saben que uno lee los gestos, lee todo y son como imperceptibles. Este jurado popular no solamente lloraba al lado de las madres, sino que aparte tenía una clara animadversión con nosotros. ¿Qué dice este jurado cuando declara? Primero, dice que en la época de los hechos, estamos hablando de primer semestre del 2022, ella había sido paciente en el neonatal. Estando de paciente en el neonatal, se enteró lo que estaba sucediendo y se dejó de ir al neonatal porque le dio miedo. Que tuvo su bebé en octubre y después, cuando llegó el momento, participó del juicio. ¿Qué cosa segunda dijo? Que ella la conocía a una de las imputadas, que es la jefa de enfermeras Arisa, porque formaba parte de un staff donde ella se estaba capacitando y había sido profe de ella o iba a ser profesora de ella. Como fuere, estaba en contacto con ella. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de esto, fuimos a la Cámara y pedimos la planilla que ella había firmado ese día de las cosas que se le preguntan a un jurado popular que tiene que garantizar que es absolutamente imparcial. Dijimos, a lo mejor se nos escapó algo, pero no se nos había escapado nada. Ella había ocultado, estas dos cosas la había ocultado. Había ocultado de que ella había sido paciente del neonatal, lo había ocultado. En el momento de los hechos. En el momento de los hechos, y miente y dice que ella se enteró por las redes sociales. Y en las redes sociales no puede saltar hasta agosto del 2022, que es cuando se hizo público. Claro. Razón por la cual ella no se retiró porque se enteró en las redes sociales. Ella se retiró en junio, cuando se enteró dentro del neonatal lo que estaba sucediendo, lo que se estaba investigando. Lo ocultó. ¿Qué decimos nosotros? Ahora entendemos por qué esta mamá lloraba con las madres, porque estaba en la misma situación que las madres. Había estado siendo atendida en el sistema, en el neonatal, tenía una empatía con las madres y en su casa tenía un bebé de la edad que tenían los bebés que habían. ¿Y esta jurado en qué fue determinante? No lo sabemos, porque los votos no se cuentan por uno. Nosotros no impugnamos el voto de ella, sino impugnamos su participación en el jurado. ¿Por qué? Porque lo que tiene que garantizar, sobre todo en un cuerpo plural y cuya deliberación es secreta, lo que tiene que garantizar ella es su absoluta imparcialidad. Claro. Está inhabilitada ella para... Está inhabilitado como si hubiera estado en esa misma situación cualquier juez se hubiera inhibido. Está bien. Ahora, al estar inhabilitada, la persona que estamos mencionando, ¿es suficiente como para ir en busca de declarar nulo el juicio? Absolutamente, porque el juicio tiene varias etapas, pero tal vez la más importante es la ecuanimidad de las deliberaciones y de la votación. Eso es central. Entonces, ella no solamente tenía un interés y tenía un nivel de empatía importante con respecto a la madre, y por eso la actitud que había asumido con respecto a la madre y con respecto a nosotros, porque en realidad ella sentía que en su casa tenía un bebé salvado de la enfermera asesina que tenía justo al frente, ¿no es cierto? Claro. Ella dice, yo le creí todo a la fiscalía y le creí todo lo que decían las madres, dijo en el reportaje. Sino respecto del interés... Pero se mediatizó. Claro, se mediatizó. Televisiva, sí, en Perfil Córdoba. Sí, en Perfil Córdoba se analizó en varios canales, se analizó en los medios. O sea, ella no es que, como dicen algunos, no, ustedes perdieron la oportunidad de cuestionar. No, nosotros no podíamos cuestionar lo que no conocíamos. Porque ella ocultó esa información. Y ocultó que le interesaba mucho su vínculo con Arisa, de manera tal, lo cual no quiere decir que nosotros no pensemos que Arisa es inocente, ¿no? Pero ella se vino ocultó todo para poder para condenar a Brenda y para salvarle a su profesora. Pero hubo diversidad en la sentencia de los implicados, indicados, acusados. Sí, por supuesto, pero acá tenemos un segundo motivo, porque ya hemos presentado esto del jurado que ocultó, ya lo hemos presentado, pero viene otra cosa más. Por otro reportaje en 3 lugares distintos, otro jurado popular
termina confesando o sacando a la luz algo que no tiene que ver con el jurado popular, sino que tiene que ver con la Cámara. La Cámara, el día que se va a reunir el jurado, los camaristas tienen que ingresar a hablar con con esa gente y decir, bueno, usted ahora tiene que hacer esto se va a manejar de esta manera, de esta manera, de esta manera. Son las instrucciones finales que se llaman. En estas instrucciones finales ellos tienen que ser absolutamente objetivos. Si tuviéramos en otra provincia, las instrucciones se litigan, es decir, las instrucciones se charlan con las partes y no lo decide la Cámara de manera unilateral. ¿Qué pasa? El jurado dice, nosotros cuando llegamos a la votación, le planteamos a la Cámara que había 4 de nosotros que teníamos intención de votar por la absolución de Brenda. Y cuando nosotros dijimos eso, nos dijeron, bueno, pero si votan por la absolución de Brenda, tienen que votar por la absolución de los jurados, de los funcionarios. No, dice, no tiene nada que ver, le dijeron ellos. No, dice, porque si ustedes votan por la absolución de Brenda, lo tienen que hacer porque los funcionarios, el delito que se le atribuye a los funcionarios, depende de la existencia o no de criminalidad en el hecho de Brenda. Y entonces, bueno, dice, nosotros en función de eso y de la explicación que nos daba, que creíamos, votamos por la absolución de los funcionarios cuando no estábamos de acuerdo con la absolución de los funcionarios. Por ejemplo, Diego Cardoso. Entonces, hoy nos damos cuenta... Pero fue declarado inocente Cardoso. Claro, pero por unanimidad. Resulta que no era unánime. Había gente que lo quería votar por su condena y no lo dejaron porque le pusieron como condición a la gente que iba a votar por la absolución de Brenda Agüero que también se lo exculparon. ¿Cuál es el problema acá? Es una indicación errada. Indicación equivocada. No sé si es mala o buena fe, pero concretamente es equivocada. ¿Por qué? Porque acá no podemos perder de vista que son hechos analizados en junio del 2025 respecto de hechos que ocurrieron en junio del 2022. Entonces, acá no hay que analizar un jurado para analizar la conducta de un funcionario, si encubrió o no encubrió, no tiene que analizarlo conforme a lo que pasó en el juicio, sino conforme a la información que se disponía en junio del 2022. Entonces, ¿cuál es el tema? Ellos pueden entender que Brenda es inocente porque no había criminalidad. Pueden entender que había criminalidad, pero Brenda no era culpable ni se puede probar de que ella es responsable de algunos hechos. Pueden entender que efectivamente lo que nosotros denunciamos de la farmacia tercerizada permitió que ingresaran remedios químicos experimentales. Y no obstante, entender paralelamente con eso de que los funcionarios eran culpables porque conforme a la información de que disponían en junio del 2022 debieron denunciar. Bien. Entonces, esta irregularidad y esta manipulación, porque para cualquiera de los temas tenían que analizar la prueba, en el caso de Brenda dijeron, no, acá para votar a favor de Brenda no solamente tenés que analizar la prueba, sino que aparte tenés que votarlo a favor. Entonces le agregaron una condición más al tema. Por eso nosotros ahora vamos a plantear esta semana una segunda nulidad de este juicio. Bien. Ahí van a pedir nulidad del juicio por segunda oportunidad. La defensa de Brenda. Sí. ¿Está charlando con sus pares, abogados, defensores de los otros imputados? Nosotros no hemos tenido una regulación muy fluida porque nosotros planteamos de un principio que teníamos que llevar adelante una estrategia conjunta y que nosotros, estando convencidos de que no había criminalidad, si todos trabajábamos en que no había criminalidad, si no había criminalidad para Brenda, no había criminalidad para nadie. Ellos han tenido otras posiciones. En este momento, ellos se les ha corrido vista, razón por la cual ellos van a tener que opinar respecto de nuestro planteo de la nulidad por la jurado, el ocultamiento de la jurada que la coloca fuera de cualquier nivel de imparcialidad y las indebidas instrucciones del jurado, lo cual declara nulo el debate. No sé qué van a hacer, no lo sé. Tengo alguna noticia de que alguno va a apoyar. Bien. ¿Hasta dónde va la responsabilidad de Garzón aquí? Bueno, hoy salió en el diario de que se están investigando los tres fiscales del caso de Almazo. Garzón en lo que colaboró para enrarecer este juicio fue en la destrucción de pruebas en permitir la destrucción de pruebas fundamentales y mira para otro lado, como fue la desaparición de los remedios y el desmantelamiento del neonatal, y con permitir ingreso de pruebas que era absolutamente ilegal. Te pongo una cosa muy puntual. El aparato que técnicamente medía el potasio no tenía posibilidad de medir técnicamente, y esto lo probamos en el juicio nosotros, más de 10 puntos de potasio. Y ellos dijeron de que había bebés que tenían 17 de potasio. Eso es una barbaridad que no se le puede escapar a nadie. Eso significa
manipular la prueba, analizar lo que yo quiero y no analizar lo que no quiero. Bien, con una posibilidad de nulidad, Sí. ¿cómo sería? ¿Se tiene que replantear, volver a iniciarse el juicio? ¿Cómo quedaría la situación de su defendida? ¿Seguiría detenida? ¿Qué es lo que van a pedir ustedes? La verdad que en estos días hemos estado pensando, si fuéramos la Cámara, ¿qué argumentamos ante hechos tan contundentes y que están probados? Están absolutamente probados. Pero suponiendo que la Cámara cometiera la torpeza ahora, no solamente dejar de ingresar esa testigo trucha, sino de permitir y de dar instrucciones equivocadas, nos parece imposible. ¿Qué pueden decir? Y ustedes tuvieron la oportunidad de cuestionar y no cuestionar. No, no tuvimos la oportunidad porque ella ocultó la información. Pero bueno, si la Cámara decide darnos la razón, tiene que declarar la nulidad de todo el juicio, enviar la causa al Superior Tribunal, que en la Secretaría Penal del Superior Tribunal se vuelva a sortear, que vaya a otra Cámara y que otra Cámara acepte llevarlo y que se aboque. Lo cual implicaría que el 19 de agosto del 2023, por cumplirse 3 años de la detención de Brenda sin sentencia, tendría que recuperar su libertad y luego el juicio se haría de manera normal en el momento que corresponda. Estaremos atentos entonces, esto no puede irse mucho más allá en el tiempo. Sí, la Cámara también puede rechazarlo, en cuyo caso iremos en casación. Iremos en casación por las 2 nulidades que hemos planteado y por la sentencia. Perfecto. Paramos aquí. Sí. Gracias, el doctor Gustavo Nievas, defensor de Brenda Agüero.